Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. ¿Quién tenemos por aquí? Iván Alexis, bienvenidos, saludos. Gisela Moss, bienvenida, saludos ahí hasta México. Galactic 2.0, bienvenido, muchas gracias, saludos ahí hasta Estados Unidos. Lisa Uriga, bienvenida, saludos hasta España. Kodiak Ben, muchas gracias, un saludo hasta Portugal. Sonia Renovato, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Nikita, bienvenida, saludos para ti. Aura 7, Infinito 33, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Monina Soto, hola, bienvenida, muchas gracias. Bueno, algunos ya estaban en el programa anterior, otros acaban de llegar. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a presentar a nuestro invitado especial que, bueno, tenemos con nosotros desde Argentina a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Tomás, muchísimas gracias a vos nuevamente por la invitación. Agradezco como siempre esta oportunidad de estar aquí junto a ustedes compartiendo, bueno, diversas temáticas, ¿sí? Senderos, como muchas veces menciono, y de mi parte agradecido y bueno, con mucho entusiasmo, ¿sí? De que compartamos hoy el sendero de hoy que tiene que ver con al menos responder a la pregunta y bueno, ver por qué también. ¿En qué consiste esto de que nuestros pensamientos crean materia, por así decirlo? Si esto es realmente así o hay que tener en cuenta algunas cuestiones previas. Y bueno, de eso se trata, ¿sí? Y aprovecho también a agradecer ahí que estuve saludando también en el chat a quienes nos acompañan, sí, que bueno, como para mencionar a Galactic, Kodiak, Liz, Sonia, Nikita, Monina, Cura, bueno, un montón de gente que se está sumando, Mónica Serralde también, muchísimas gracias. Gracias ahí por estar acompañándonos y bueno, simplemente agregar preguntas, consultas respecto del tema, ya saben que es importantísimo, ¿sí? Que interactuemos, el feedback, así que bienvenidas sean. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, consulta respecto de la temática de hoy, pues genial. Así que Tomás, mil gracias por la invitación nuevamente. Y no sé si querés mencionar algo o inicio, como vos quieras. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, los que no conozcan a Pablo, pues bueno, ya hemos hecho muchos programas tanto con él como con su esposa y bueno, no dejen de suscribirse a sus redes sociales que están ahí en la descripción. Y miren, ahí está la mujer de Pablo, Carolina Capman. Bienvenida. Ahí se Un sumó gran Caro, muchas gracias. abrazo hasta Carolina, que por cierto estará con nosotros el día 14 de septiembre, creo, no se lo pierdan. Bueno, perfecto. Pues el tema de hoy es ¿realmente tus pensamientos crean materia? Eso sería eso de creer es crear y todo eso, ¿no? Bueno, perfecto. Pues adelante, nos va a hacer una exposición Pablo y si ustedes tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat y yo las iré apuntando y luego las haremos, formularemos las preguntas a Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás, y gracias ahí
por el entusiasmo que estoy viendo en el chat, por las preguntas. Ahí ya vi una pregunta que comenzaron a hacer y está genial esto, ¿no? Antes de iniciar el tema, ya que haya preguntas, me parece buenísimo. Y bueno, a ver, iniciemos por la pregunta, ¿sí? Esto de realmente nuestros pensamientos crean materia. O sea, ¿te lo has puesto a pensar esto? Si realmente es así, algo por ahí simple, algo por ahí complejo, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿Por qué? Pues bien, esa es la invitación, ¿sí? Del programa, ¿sí? El camino que quiero que me acompañes a que caminemos juntos y que podamos recorrer esto, ¿sí? Responder así, realmente los pensamientos crean materia. Y esto ya de por sí es un viaje, ¿sí? Porque si bien hoy en día, como muchas veces lo menciono, ya estos temas como que son, no voy a decir conocidos, pero por suerte uno ya los ha escuchado, los escucha, obviamente hay mucho más para seguir profundizando y no es que hablar de esto es una locura, ¿sí? Porque ya hace aproximadamente casi 50, 40 años que hay descubrimientos e imagínense todos los descubrimientos que hay en el laboratorio que nos vamos a enterar dentro de más o menos 15 o 20 años, ¿sí? Pero que ya están sucediendo en los laboratorios hoy en día, porque en realidad sí funciona. Y esto ya desde hace tiempo que se comunica, se sabe, se comparte a través de experimentos de qué se trata esto de si los pensamientos, digamos, crean materia, pero por sobre todo, ¿por qué? Partamos de lo siguiente, ¿sí? Y voy a responder a través de esa pregunta también otras dos preguntas, que es, por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Sí? Cuando te invito a que lo entendamos como no solamente la materia como lo que te puedes imaginar, sino cualquier situación en nuestra vida, ¿sí? Cualquier situación en nuestra vida, ya sea una situación con un jefe, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿sí? Con el mecánico, con cualquier situación cotidiana, es una situación material, ¿sí? Es algo que nos encontramos, es algo que está ahí delante, que nos está mostrando algo, que tiene sus colores, que tiene su sonido, que nos muestra, es como un cuadro, ¿sí? Un cuadro en 3 dimensiones, vivo. A eso me refiero con materia, ¿sí? Si realmente nuestros pensamientos pueden generar esas situaciones, ¿sí? Y para entender esto, primeramente vamos a tener que responder entonces, que muchas veces quizás por ahí no lo tenemos tan presente, es qué es la materia y qué pensamientos son los que materializamos, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿también podemos materializar absolutamente todo? ¿Cada cuánto tiempo? O sea, hay un montón de preguntas que se abren al respecto. Y esto muchas veces sucede ya desde hace bastante tiempo con el auge, ahí Tomás lo mencionó también de otra manera, esto de crear o aquello en lo que pienso lo atraigo, ¿sí? A través de la ley de la atracción. Y vamos a decir que lo que enseña la ley de la atracción, que ya de por sí otro día podemos hacer un programa específico, ¿sí? Sobre la ley de la atracción, nos está mencionando que al menos en primera instancia hay una ley universal, en primera instancia, que nos indica que nosotros ya de por sí atraemos, ¿sí? Todo el tiempo estamos atrayendo algo, ¿sí? Eso básicamente nos lo muestra la ley de atracción. Ahora, cuando yo te pregunté qué es la materia o que vamos a tener que profundizar en realmente qué hay detrás de la materia, hay algo que es importante, digamos, recordar, que es lo siguiente, y que Einstein, por ejemplo, nos vino a decir a través de sus descubrimientos, ¿sí? Ya desde hace bastante tiempo, que materia y energía prácticamente son lo mismo. O sea, esto es importante que lo recordemos, no es una pavada, ¿sí? Materia y energía son lo mismo. O sea, una situación con el jefe, una situación con la pareja, es exactamente lo mismo que energía, es exactamente lo mismo que un cuadro que tiene una frecuencia en particular. ¿Sí? Un cuadro con energía, vamos a verlo así. ¿Sí? O sea, materia es igual que energía. Lo que pasa es que muchas veces a través de nuestra hiper y mega computadora, que es nuestro cerebro, no podemos ver esas frecuencias invisibles, no podemos ver esas ondas, por así decirlo, de radio, ¿sí? Invisibles. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente
pudiésemos ver todo lo que está sucediendo en este momento, literalmente no estaríamos preparados para todo eso, ¿sí? Sería tal el espectáculo de efectos visuales, ¿sí? Efectos virtuales, que no lo podríamos soportar. O sea, no estamos preparados mentalmente, por eso todo esto requiere un camino, ¿sí? Un caminar, y aquí ya una primera pauta o un tip, porque si no nos terminaríamos volviendo locos, ¿sí? Porque sería todo un mar de frecuencias, de colores, de vibraciones, de experiencias que uno podría decir surrealistas, pero es lo que está por debajo, ¿sí? De lo que percibimos. Obviamente esto no lo digo yo, ya está demostrado, está comprobado, ¿sí? Quien gusta por ahí empezar a tomar contacto con estos experimentos, pues bienvenido sea, como para, como siempre digo, darle a nuestro hemisferio izquierdo información para que pueda ver que la realidad es mucho más que lo que percibimos. Entonces, materia igual energía. ¿Sí? Lo que pasa que lo que percibimos como materia es simplemente una cuestión de frecuencia. Hasta aquí, pregunto si está claro, ¿sí? Tanto a los que nos están acompañando en vivo como a vos, Tomás, si está claro o hay que darle una vueltita de rosca más. Adelante, ¿eh? Simplemente la pregunta como para confirmar Bueno, que está todo claro. hay varias preguntas. No sé si quieres responderlas ahora o las dejamos para el final. Más adelante, ahora ya vamos a ir avanzando en las preguntas, vi que Ok, están ya preguntando. Me perfecto. parece genial. Pues Ujú. Me parece genial. Entonces, materia igual energía. Esas situaciones que creemos que son tan sólidas, en realidad son un conjunto de ondas y un conjunto de frecuencias. Entonces, de acuerdo a cómo vibramos, creamos, uno puede decir, la respuesta sería sí, y acá hay un primer nivel de respuesta a la pregunta del título del programa. ¿Sí? De acuerdo a cómo vibramos, creamos. Ok, pero hay mucho más. ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar esto a través de la práctica? Y esto lo que está bueno es que lo pasemos a la práctica, ¿sí? Porque si no queda como muy así como intelectual y queda ahí. Y al menos no me interesa que quede en ese nivel, ¿sí? Intelectual. Entonces, vamos a verlo un poquito más bajado aquí a tierra. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bien, como para tomar una disciplina que es maravillosa también todo lo que aporta y que obviamente también tiene muchas herramientas a las cuales brindo y adhiero, me estoy refiriendo a la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos dice que aquello que nosotros codificamos a través de nuestros pensamientos, automáticamente, ¿sí? De acuerdo a el hábito que tenemos, genera una modificación en nuestra fisiología. ¿Sí? Esto lo podemos experimentar si experimentamos a través de un limón. ¿Sí? Ponemos un limón delante de nosotros, cerramos los ojos, nos imaginamos ese limón, empezamos a oler ese limón, empezamos a sentir esa textura y va a suceder algo en nosotros. ¿Sí? Vamos a empezar seguramente a salivar. Alguno quizás haga algún tipo de gesto medio extraño en caso de que no guste el limón. U otro sí le gusta, ¿sí? Puedes imaginarte un limón, puedes imaginarte un helado, un pastel, lo que vos quieras. Pero ese experimento lo que nos muestra es que nuestra mente, nuestro cerebro, de acuerdo al funcionamiento de su frecuencia, ¿sí? Llega un momento que no diferencia, no en cualquier momento, sino que llega un momento que no diferencia lo real del imaginario. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el cine. ¿Cuántas veces vamos al cine a ver una película o delante de nuestra TV o incluso del celular, con auriculares, compartiendo un momento con nuestra familia? Y de repente estamos mirando una película y nos empieza a movilizar esa película, así empezamos como a sentirnos así como entusiasmados, uy, a ver qué pasa con esta escena, a ver, y empezamos a ver, ¿sí? Que en nuestro cuerpo empiezan a suceder cosas. En nuestro cuerpo empiezan a suceder cosas. O sea, esto lo que nos está mostrando es que a través de ese movimiento, ¿sí?
Ahí dice Iván, eso, eso solo pasa con el limón. Por eso aclaré, imagínense, o un pastel o una torta o lo que gusten, ¿sí? Por eso lo aclaré, porque no a todos nos gusta el limón, ¿sí? A mí no es que me gusta, ¿sí? Dependiendo con qué y en qué, pero es el ejemplo como más, digamos, más cercano como para que uno se lo pueda imaginar, ¿sí? Dependiendo los gustos, obviamente vamos a generar en nuestra fisiología algo diferente. Entonces, a través de ese experimento, a través de lo que, por ejemplo, enseña la programación neurolingüística, ya podemos ver que esos pensamientos generan un cambio fisiológico, un cambio de estado en nosotros, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, si te lo traslado a otra escena, si vos te imaginás un recuerdo, recordás algo de cuando por ahí recibiste un premio o cuando fue tu primer beso, etcétera, que ingreses, ¿sí?, en esa escena, va a empezar a generar alguna movilización a nivel energético. No solamente energético, sino energético, fisiológico. Vas a empezar a sentir algo, ¿sí?, como que vas a empezar a ingresar en esa escena. Ok. Aquí estamos viendo que entonces podemos decir que realmente los pensamientos materializan, ¿sí? ¿Realmente nuestros pensamientos crean materia? Bien, el primer nivel de la respuesta es sí, en el primer nivel. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en nuestra mente esos pensamientos generan algo en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también es materia, ¿sí? O sea, materializan un estado. Ahora, vamos a pasar, a medida que avancemos, vamos a decirlo así, el segundo estado de la materia, ¿sí?, por decirlo así, que sería nuestra realidad. ¿Sí? El primer estado, vamos a decirlo así, el primer nivel de la materia más cercano a nuestro cuerpo. ¿Sí? Es el primer nivel. El segundo nivel, a modo gráfico para que se entienda, es nuestra realidad. ¿Estamos bien? Vamos bien. Entonces, el primer nivel ya fue confirmado. Nuestros pensamientos, ahí incluso hasta lo confirmamos con los mensajes que escribieron, ¿no? Esto de que se imagina un limón, hicieron una cara. Bueno, empieza a generar algo a nivel de la fisiología de cada uno, ¿sí? Ya esto lo podemos ver. Ahora, esto muchas veces también lo pasamos desapercibido. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos, ¿sí?, en una calecita de pensamiento, nos mareamos, cambió nuestro estado, nos sentimos de determinada manera y muchas veces no tomamos conciencia de eso, ¿sí? Que por ejemplo, cuando acá en Argentina le decimos nos estamos haciendo la cabeza, ¿sí?, nos estamos por ahí preocupando, estamos entrando en un estado negativo, eso empieza a generar algo a nivel fisiológico. ¿Qué es lo que empieza a generar a nivel fisiológico? Lo mismo que en su momento generó ese pensamiento, vamos a decirlo así, original, ¿sí? O sea, es como decirle al pasado, che, venite ahora y genérame lo mismo. Entonces uno ingresa en ese estado y en este mismo momento está empezando a generar ese estado, ¿sí? Esto vamos a ver que después, sí, ahí dice Gisela que se imaginó un mango. Bueno, esto vamos a ver que después tiene un impacto en nuestra realidad. No pasa desapercibido. ¿Sí? Ya vimos que los pensamientos crean materia, entendida como materia, nuestro cuerpo, el primer nivel. Lo vimos, crean materia, sí, crean estados fisiológicos. Si viéramos todo lo que genera en nuestro cuerpo eso, pues nos sorprenderíamos. Todo lo que pasa a nivel biológico y neurológico en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto imagínate con un estado de alegría o con un estado de no alegría todos los días, ¿sí?, lo que se puede llegar a generar. Es como decirle a tu software, por así decirlo, biológico, te estoy enviando este mensaje, quiero que reacciones de esta manera, quiero que pienses esto y quiero que además sientas esto, ¿sí? Ahora, si hacemos un cruce en donde conectamos esto con ya materializar en la realidad de cada uno de nosotros, siempre recordando que
para comprobar, ver y sentir todo esto, primeramente, y acá sí te voy a invitar a que recorras los programas anteriores que hemos hecho con Tomás, ¿sí? En donde explico la importancia de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas como programas base de percepción, ¿sí? Así que ahí te invito a que, tanto en el canal de Tomás como en mi canal de YouTube, ¿sí? De Universo Fi, que te invito también que se suscriban, vamos a través de esos programas, profundizar mucho más en este tema que a su vez está conectado, ¿sí? Pero hoy en lo que hace a, ¿sí? Realmente los pensamientos crean materia, ¿sí? O sea, si pueden materializar. Y vimos que nuestro estado mental genera algo en nuestra fisiología. Como te digo, nuestro estado mental no me estoy refiriendo solamente a la rumia de los pensamientos, sino también lo que nos decimos. Porque muchas veces pasamos desapercibido que los pensamientos son construcciones lingüísticas. Pensamos también con palabras, no solamente con imágenes. Pensamos con palabras y muchas veces nos construimos historias, ¿sí? Nos construimos historias de lo que estamos imaginando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos fantaseando, que bueno es ingresar en palabras que nos han enseñado desde nuestros primeros años que no tienen poder, no importa, ¿sí? Ese chico se la pasa imaginando, bueno, vive en un mundo de sueños. Bien, estamos viendo que eso que empieza como un sueño, dependiendo de cada uno, se puede transformar en realidad, o sea, se puede materializar. Gracias a la física cuántica, hoy esto está, pero hiper comprobado, por suerte, aunque no necesitamos a la física cuántica. Esto también está comprobado, por ejemplo, en la antigüedad. Uno de los axiomas herméticos o principios herméticos por excelencia, el todo es mental, la ley de mentalismo. Ahí nos dice que aquello que vemos delante de nuestra realidad no puede iniciar en otro lugar, ¿sí? Que esté por fuera de la mente. No puede iniciar en otro lugar que esté por fuera de la mente, ¿sí? Entonces, por eso ese principio que nos viene a recordar, si tenemos un problema con el jefe, con nuestra pareja, con el dinero, con lo que sea, el primer lugar en donde hay que ir es qué nos sucede a nosotros internamente con eso. Porque ahí vamos a descubrir cuáles, y acá es una de las claves, cuáles son las creencias que están detrás de esa situación, que están generando esa situación. ¿Sí? Esto lo vamos a entender cuando hacemos la conexión con la física cuántica, que nos dice la física cuántica, que el mundo, vamos a decirlo, material, funciona con ciertas leyes, ¿sí? Que durante mucho tiempo creímos que solamente eran las leyes mecanicistas. Sin embargo, los físicos se llevan varias sorpresas, ¿sí? No dejan de llevarse sorpresas porque el mundo subatómico, ¿sí? Es una locura, literalmente, para la mente científica. Y nos dice que el mundo subatómico existe por debajo de la materia, ¿sí? Un mundo que tiene sus propias leyes, que son completamente diferentes a las leyes físicas, ¿sí? Y que cuando uno lo empieza a escuchar y que lo nombran como mundo subatómico, y nosotros también descubrimos que tenemos una mente consciente y que a su vez también tenemos una mente inconsciente y subconsciente, estamos viendo ahí que hay una analogía maravillosa entre el funcionamiento del mundo subatómico y el funcionamiento de la mente subconsciente o inconsciente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Funcionan exactamente de la misma manera. Y la física cuántica nos dice que en ese mundo subatómico, mental, subconsciente, o mejor dicho, inconsciente, que es mucho más profundo, todo el tiempo estamos siendo
vamos a decirlo así, entretenidos, ¿sí? Por 80.000 y 90.000 aproximado. Puede ser menos, puede ser un poquito más, no importa en realidad el número, sino lo que indica 80.000 y 90.000 pensamientos. Todo el tiempo, a nivel subatómico. Vamos a decirlo así, subatómico. Entonces, esos pensamientos que están en ese mundo subatómico, esa información, ¿sí?, es lo que hace que la materia, lo que materialicemos, sea. Es lo que hace que esa información que está a nivel inconsciente se materialice en nuestra realidad. Como, por ejemplo, con varias formas, ¿sí? Acá puede ser discusiones, logros, éxitos, una persona que logra un ascenso. Una persona que logra un ascenso, una persona que logra el éxito, también es porque tiene esa información a nivel inconsciente. Esto la programación de neurolingüística nos lo muestra de una forma maravillosa cuando nos dice que el éxito, ¿sí?, solamente depende de nuestras estrategias inconscientes. Solamente eso. Después todo lo demás empieza a generarse como si fueran fichas de dominó, que uno toca una ficha y se empieza a desplegar una secuencia de eventos. Hasta aquí, ¿se entiende? Soy claro, quieren que le dé una vueltita más de rosca, algún ejemplo más, Tomás, te lo pregunto, así seguimos avanzando, también a modo de considerarte. ¿O sigo? Entiendo Sí, que sigue avanzando y las dudas ya se irán despejando con las preguntas, yo creo, porque veo que muy buenas preguntas ahí. están haciendo muchas preguntas la gente. Así es, hay muchas preguntas, así que ya vamos a pasar a eso. Entonces, ¿realmente podemos materializar nuestros pensamientos? ¿Realmente nuestros pensamientos crean materia? Lo hemos visto en el primer nivel, ¿sí?, en donde vimos que afecta, por decirlo, o nos impacta en nuestro cuerpo, y ahora lo estamos viendo en el segundo nivel, que es nuestra realidad. Por eso esto muchas veces lo menciono, ¿sí?, ya sea en las sesiones de coaching, creación consciente que brindo, donde integro, ¿sí?, herramientas de programación neurolingüística, estados umbral de la mente, bueno, los principios de la creación, en donde una persona empieza con un problema, empieza a ver qué hay detrás del problema, lo empieza a poner en palabras, lo empieza a procesar de una manera diferente y enseguida empiezan a cambiar situaciones en su realidad. Uno dice, pero esto es magia. No, en realidad no es que sea magia. Son principios que funcionan conociendo una secuencia de pasos, ¿sí? Y el primer paso, número uno, como muchas veces también me lo han enseñado así y lo he comprobado, ¿sí?, porque como te digo, esto hay que comprobarlo, digamos, en la práctica. El primer paso es justamente ordenar y poner claridad en nuestra mente. Parece algo muy simple, pero no lo es. ¿Por qué? Si ya partimos de la base de que todo el tiempo tenemos 80.000 pensamientos a nivel subatómico, por decirlo así, imagínate cuando querés agarrar un pensamiento y organizarlo y ponerle claridad, pues no va a ser simple al principio. En un momento queremos una cosa, en otro momento queremos otra, en otro momento nos sentimos de determinada manera. Imagínate cuando hay que expresarlo. ¿Qué es lo que hace que de todo ese bagaje mental que tenemos se materialice determinada realidad u otra realidad? Pues el primer elemento es el sonido, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es el que moldea nuestra realidad. Cuando digo lenguaje no me refiero solamente a la palabra, ¿sí?, sino que también la energía es un lenguaje, ¿sí?, que como vimos no solamente afecta en el mejor de los sentidos a nuestra biología, ¿sí?, sino que también impacta en nuestra realidad.
a través del lenguaje, a través de la energía. Por eso es tan importante, ¿sí?, conocer ese proceso de clarificar nuestros pensamientos, conocer qué es lo que tenemos internamente en nosotros, cuáles son nuestras creencias, porque muchas veces todo eso lo damos por sentado, muchas veces creemos que estamos muy, muy claros, muy seguros de lo que queremos, pero de repente cuando lo tenemos que expresar, no parece que lo tuviéramos tan claro, ¿sí? No es lo mismo, como muchas veces lo menciono en ejemplo, ¿no? No es lo mismo querer ganar dinero, querer ganar más dinero, que responder a la pregunta ¿qué monto de dinero? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo por ahí querer conocer a un hombre o una mujer para formar una pareja, querer encontrar una pareja. Una realidad te va a llevar a encontrar un hombre o una mujer soltera, otra realidad te va a llevar a conocer literalmente una pareja, en donde uno se pregunta, pero ¿por qué conozco hombres o mujeres que ya están en pareja? Bien, así empieza el juego y así funciona el universo, ¿sí? Por eso en la antigüedad los chamanes, o vamos a decirlo así, los magos o los alquimistas, ya nos enseñaban la importancia que tiene el lenguaje, que incluso en mitos relacionados con la Cábala podemos ver que la creación se genera a través del sonido. Incluso fíjense cómo esto está tan incorporado, ¿sí?, a nivel inconsciente colectivo, que ya que ahora la semana próxima empieza una serie en Amazon que es El Señor de los Anillos, y bueno, toda la obra de Tolkien, al menos a mí me parece maravillosa, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la creación, el poder de la palabra? Bien, cuando uno ve lo que creó Tolkien, ¿sí?, que casualmente creó todo un universo mitológico, y que casualmente cuando uno va a los inicios de ese universo mitológico, ¿sí?, llamado la Tierra Media, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se generó la Tierra Media? Es sorprendente ver cómo el inicio de esa Tierra Media se generó exactamente como el inicio de, entre comillas, lo que sería nuestra realidad, a través del sonido. Y uno dice, wow, o sea, estamos hablando de un creador, estamos hablando de alguien que, entre comillas, inventó algo, pero por algún motivo su inconsciente colectivo, su inconsciente, conecta con que la creación de la Tierra Media, una tierra que uno puede decir ficticia, porque no existe, sí existe en un mito, el mito de la Tierra Media. Cuando uno va a ese mito, ve que esa creación se genera a través del sonido. Se genera a través de dos dioses, por así decirlo, que estaban tocando, vamos a decirlo así, haciendo experimentos con el sonido y empezaron a crear esa Tierra Media. Y uno dice, eso es ficción, pero después si uno, por ejemplo, agarra otros mitos, ¿sí?, mitos judíos, mitos mayas, mitos aztecas, empiezan exactamente de la misma manera. Entonces, pareciera que hay algo importante en nuestro lenguaje, en nuestra expresión, en nuestras palabras, ¿sí? Ahí como dice Canal Abismo, que nos está indicando que los pensamientos que materializamos son aquellos a los que más energía inconsciente les brindamos. Que la clave es transformarlos en conciencia, o sea, ponerles luz, y bueno, ahí vienen los otros procesos, ¿sí?, los otros pasos que tienen que ver con clarificarlo, ¿sí? Y un punto fundamental es qué energía, cómo energizo ese pensamiento para que se materialice. Entonces, considero que al momento los dos niveles, tanto corporal como en lo real, en la realidad, tienen su respuesta. Y la respuesta es sí. ¿Realmente nuestros pensamientos crean materia? Sí. Lo que pasa que muchas veces no es tan simple como decir, pienso y ¡pum!, se materializa. No. Justamente uno de los puntos que hace que son fundamentales para que nuestros pensamientos se materialicen, para que podamos conectar con esa situación que queremos, para que podamos manifestar, es poner en palabras.
Si no podemos expresar nuestros pensamientos, lo único que hay son imágenes mentales. ¿Sí? Desde el momento en que activamos otro canal que no es el que paradójicamente enseñan en la educación tradicional, que es el canal de la expresión y de la escucha, al mismo tiempo, si activamos ese canal, ahí nos vamos a sorprender con todo lo que vamos a empezar a generar. Primeramente, darnos cuenta que no es que los pensamientos, así, por sí solo, como muchas veces entendimos a través de la ley de atracción. Yo, cuando tomé contacto con la ley de atracción hace ya muchos años, imagínate todas las desilusiones que me llevé cuando vi que no materializaba algo, digamos, ¿no? O sea, no atraía algo. O en realidad sí atraía, pero era justamente lo que no quería atraer. A través de un proceso, a través de un proceso de autodescubrimiento, ¿sí? De un viaje interior, que eso es parte también de lo que me brindo a través de las sesiones, las consultas, de las asesorías, es que me he dado cuenta, digamos, por decirlo así, que no es solamente con pensar, acá hay un dicho en Argentina que es pensar y hacer botella, sino que entre el pensar y hacer botella hay una palabra clave que muchas veces no la queremos alimentar, ¿sí? Y se llama proceso. Un proceso es el que genera que nuestros pensamientos se materialicen. Un proceso de enfoque, un proceso de energía. Sin eso no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos de un pensamiento elegido, o de dos, o de tres, tenemos, por así decirlo, y no es una metáfora, 86.000 pensamientos que van hacia otra dirección. Entonces ya con eso está claro, me parece que la cuestión funciona por otras vías. ¿Sí? Tenemos Bueno, ahí esa es una pregunta que muchas veces me hacen. A ellos les funciona, no, ellos tienen desarrollado los sentidos de otra manera. ¿Sí? ¿Sí? Los ciegos, por ejemplo, como ellos, a ver, para que se entienda, uno de los sentidos que más capta nuestra atención, por así decirlo, es el visual, ¿sí? El visual es el que tiene básicamente, por así decirlo, todo el protagonismo. Ok. Cuando ese sentido está tapado, no significa que ese sentido no exista. Ese sentido está redistribuido de otra manera. Lo mismo sucede con los sordos. El factor creador funciona exactamente lo mismo. El factor creador funciona exactamente lo mismo, porque somos creadores. De hecho, cada situación, aunque muchas veces al ego le moleste, es generada por cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando uno empieza a expresarlo, empieza a ver, empieza a hablar con la persona, empieza uno a conocerse, te das cuenta de que esa situación fue generada. No pasó por azar. ¿Sí? De hecho, el azar es una fuerza que muchas veces nos han dicho que no tiene nada que ver con nosotros. Y sí, está directamente ligada a nosotros. ¿Sí? Por procesos y mecanismos que tienen que ver justamente con ese mundo subatómico. Bien, ¿te parece, Tomás, empezar a recorrer las preguntas? Ahí ya veo que hay bastantes preguntas y agradezco muchísimo ahí el feedback que están teniendo en el chat, ¿sí? Los comentarios, así que muchísimas gracias. Y si te parece, empiezo con las preguntas. A ver, que hay muchísimas preguntas. Bien, la materia son efectos o causas. Bien, como hemos visto, la materia, lo que nos muestra, esta pregunta ya, digamos, tiene su respuesta en lo que recorrimos antes. La materia, ¿es efecto o es causa? ¿Es efecto o es causa? En realidad la paradoja es que la materia es un efecto de algo. Si toda situación es un efecto de algo. Y si lo tengo que, por así decirlo, resumir, la causa de ese efecto es nuestra mente. La causa de ese efecto es nuestra mente. ¿Sí? Porque hoy vimos que tanto materia como energía no están separados. Los percibimos separados, pero no están separados. Así que
Muchísimas gracias ahí a Cura 7. ¿Los pensamientos sin la unión de las emociones son inocuos o, por el contrario, toman forma en algún nivel? Cuando dice Cura, si yo pienso sin emoción, no, simplemente es rumia, no pasa nada. Es más, ese es uno de los puntos por los cuales, digamos, yo años atrás rebotaba, me encontraba con el mismo callejón, porque era pensar, a ver, pienso que quiero lograr tal cosa, y pienso, me quedo dormido. Faltaba energía, digamos, ¿no? Faltaba proactividad. Bien, sí, cuando estamos pensando sin emoción, sin energía, es rumia. Velo así, son rumia. No genera algo eso, digamos. Lo único que genera es desgaste, nada más. ¿Se entiende, Cura? Y veo que Cura está preguntando a full. Si querés, Cura, después contactame y seguimos recorriendo alguna pregunta. A ver. Si despertamos cada día con pensamientos negativos, intrusivos sobre lo que sea, ¿estamos proyectando que eso ocurra y se convierta en profecía autocumplida? Sí. Por lo menos la primera profecía autocumplida es que nos afecta a nivel fisiológico. Creo que ya con eso tenemos, pero mucho, ¿sí? Para mucho. A ver, nuestros juicios hacia otra persona, más que una observación, se corpuscula y hace que esa persona actúe para dar forma tal cual. Así es, por eso Jean-Pierre Garnier, acuerdo totalmente. O sea, la pregunta es, ¿nos vinculamos con quienes nos vinculamos o en realidad nos vinculamos con proyecciones de esas personas? Es una pregunta que se responde con otra pregunta, pero sí, solamente percibimos aquello que está en nosotros. Si yo me quejo del vecino que es un maleducado es porque eso primero está en mí. Si yo me quejo de que el vecino no me saluda es porque en algún momento también yo no le he saludado. Si a mí me encanta que, por ejemplo, el vecino sea proactivo, que siempre esté con buena energía, es porque eso está en mí también. ¿Sí? Aquello en donde nos enfocamos nos muestra. A ver, vamos a otra pregunta. A Cura le vamos a tener que brindar una sesión especial. A ver, ¿qué diferencia hay entre la subjetividad de lo imaginado con lo físico? Estuvimos viendo que lo que nos han hecho creer que es el mundo objetivo no lo es. La subjetividad, todo es subjetivo, como lo hemos visto. De hecho, hasta el mismo universo lo muestra. Hay un universo físico y hay un universo subjetivo, subatómico. Fíjense esa palabra, subconsciente, subjetivo, subatómico. Creo que el mensaje está bastante claro. ¿Sí? Si los pensamientos generan emociones, ¿qué crea los pensamientos? Las creencias son información. Los pensamientos son construcciones lingüísticas, información. Bien, podría ser lo que hacía Pachita. Jacobo Greenberg decía que materializaba órganos, pero ¿cómo se hace eso? Bien, esa pregunta vamos a congelarla. Tendría que ser para otro videoprograma. ¿Sí? Tendría que ser para otro videoprograma que aquí me van a tener que creer. Yo estuve pensando mucho en que el programa de hoy sea sobre Jacobo Greenberg. Sí, así que digo, fíjense qué maravilla que hagan una pregunta sobre Jacobo Greenberg. Así que invito a esa pregunta, congelarla momentáneamente y la podemos responder en un próximo programa en donde recorramos respecto de Jacobo Greenberg si también les interesa que realicemos ese sendero. ¿Les parece? A ver. ¿Cómo se explica la mecánica cuántica del cerebro y su relación con la mente? Ahí, aprendiz triple E. Especificámelo, por favor, un poquito más. ¿A qué te referís? ¿Cómo se explica? ¿Sí? Sí, te lo agradezco si lo haces. ¿Por qué? A ver, vamos aquí. ¿Por qué en nuestras ideas, pensamientos, creencias e interpretaciones de la realidad aparecen las paradojas? Toda paradoja nos muestra que en realidad no hay una verdad absoluta, ¿sí? La materia es dominada por la mente o la materia domina la mente. Lo vimos, están unidas. Creer que la materia domina la mente genera una confusión de niveles y es lo que hace que experimentemos la desconexión. Sí. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros creemos que algo externo puede modificar nuestra realidad, nos puede poner
en víctima, en enojosos, ahí directamente estamos soltando todo poder creador. Que también eso crea, lo aclaro, ¿eh? No significa que si yo, por ejemplo, veo la crisis social y me afecta y creo que no voy a poder avanzar, etcétera, etcétera, no significa que deje de crear. También estoy creando, pero a través del afuera, ¿sí? A través de esa desconexión con los poderes internos en cada uno. A ver. ¿Por qué el agua hirviendo ablanda una papa pero endurece un huevo? Bueno, es una interesante pregunta, Nikita. Ya también está respondida con lo que hemos recorrido en el programa. Está respondida. Hasta el aprendiz triple E, hasta qué punto las ideas son el origen de las cosas. Lo hemos visto hoy. ¿Cómo funcionan las percepciones extrasensoriales? Bueno, eso ya tiene que ver más con algo relacionado a la temática en relación, por ejemplo, a Jacobo Grinberg, ¿sí? Pablo, si los pensamientos se materializan, el agotamiento mental es extremo. A ver, entendiendo por agotamiento mental ese estado que casualmente, miren qué maravilla, ¿no? Cómo en las preguntas también es simétrico con lo que estuvimos recorriendo en el programa. Yo las preguntas las vi después. ¿Sí? Fíjense cómo hay una conexión, una simetría, como muchas de las preguntas, sin específicamente decir esto es esto, esto es esto. Dice ahí Sí, el aprendiz que te preguntaba sobre la mente holográfica. ok, a ver, vamos a ver. Aprendí cómo funcionan las percepciones extrasensoriales. Respecto a la mente holográfica, sigue el mismo principio. Lo que hoy en día lo que hoy en día, vamos a aclarar, perdón, no es hoy en día. Lo que de hace mucho tiempo, y nos seguimos enterando, y nos seguiremos enterando, es que no tenemos solamente un cuerpo físico, un cerebro físico, sino que lo percibimos de esa manera porque estamos programados para percibirlo así. Eso es lo que tiene que ver con la mente holográfica. De hecho, nuestros pensamientos también son holográficos. ¿Sí? Cuando vos le preguntás a una persona, bueno, a ver, ¿qué pensás respecto al dinero? Y empieza a comentártelo y le invitás a esa persona a que te relate la espacialidad de ese pensamiento, en dónde ves eso, con lo que te está diciendo también te muestra en dónde está ubicado ese pensamiento. ¿Sí? O sea, incluso los pensamientos tienen un espacio, ¿sí? Holográfico, por así decirlo, pero esto muchas veces pasa desapercibido. Esto es lo que uno aprende y se desarrolla, ¿sí? En un proceso de autodescubrimiento y desarrollo interior, porque es descubrir que hay muchos sentidos que, como decía Facundo Cabral, no estamos deprimidos, estamos distraídos, no estamos deprimidos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la pregunta de cura ya es como más, si tenés pensamientos oscuros, si son los que se materializan frente a lo que querés, ahí cura, está como medio confusa ahí la pregunta. Te pido si la clarificás. ¿Sí? Una cosa es que lo entienda, pero específicamente cuál es tu duda, cura. Y aclaro, hay muchas respuestas que solamente se comprueban, ¿sí? Solamente se comprueban a través de la práctica, si no queda en una cuestión intelectual. Y este es un tema vivencial, ¿sí? Todo lo que nos ocurre en toda situación, sea la que sea, ¿la hemos deseado anteriormente? Sí, inconscientemente. Aquí entran las programaciones ancestrales, el contexto, cómo nos han educado, sí. No hay situaciones que pasen por azar. No existen. Aunque la rechacemos cuando nos llega por incoherencia también, ¿cómo sería una fantasía? Una fantasía es un nivel de imaginación. Una fantasía es un nivel de imaginación. Como nos han dicho que es fantasía, queda descartado. Pero como lo he recorrido en un videoprograma, el poder de la imaginación,
ahí menciono qué es realmente la imaginación. ¿Sí? Porque muchas veces nos desconectan, ¿no? Nos hacen creer que, bueno, es fantasía, entonces no importa, no tiene importancia. Bien, ahí en ese programa está mencionado. ¿Sí? Saludos, Tomás y Pablo. Pregunta, ¿qué opinión tiene Pablo respecto a los puntos de eco, Oficina Central de Coincidencias de la Tierra, que John Seeley menciona? Ahí, Mónica, esa pregunta no conozco en profundidad los puntos de eco. Quizás lo conozco a través de otro nombre, otra palabra, pero ahí esa pregunta al momento no te la puedo responder. ¿Sí? Respecto a los puntos de eco, Oficina Central de Coincidencia de la Tierra. Ahí tendría que ver si te estás refiriendo a algo que conozco quizás con otros nombres, pero al menos de puntos de eco, no. Así que, Mónica, esa pregunta no te la puedo responder. ¿Sí? Al momento, digamos. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Creo, Tomás, me animo a decir que fue el programa que más preguntas hay. No, hay otra ahí. Dice, Acá. ¿qué papel juegan los medios de comunicación masiva todos los días? Nos muestran solo lo peor. No hay nada bueno por mostrar según ellos. ¿Cómo esto influye en la situación del país, por ejemplo, Argentina? Bien, influye de acuerdo al enfoque, de acuerdo a la energía, y hay algo que es fundamental, de acuerdo a qué tanto hablamos de eso. ¿A qué tanto hablamos de eso? Una cosa es nombrar un problema, reconocerlo, que está genial, porque hay que descubrir cuáles son los problemas, hay que reconocerlos, ¿sí? No es que, me lo guardo, no digo nada, total, si no pienso en eso no pasa algo, al contrario, pasa y peor. Pero estar todo el tiempo con esas noticias, enfocando hacia un lugar, hablando siempre lo mismo, los mismos puntos de vista, lo único que hace es que la mente crea eso y crea que es lo único que está sucediendo. ¿Sí? Aquí después lo que genera eso es el contagio, que no es casualidad que lo diga así, es el contagio imaginario. ¿Sí? Cuando uno empieza a comentar noticias que vio, ni siquiera las comprobó, pero lo comenta. Viste hoy que justo tal empresa quebró y dicen que, bueno, y uno lo empieza a comentar, bueno, ahí se genera un contagio imaginario. ¿Por qué? Porque es algo que no lo hemos comprobado. Yo al menos no lo compro. Las estadísticas, acá realicé un videoprograma sobre las estadísticas. El 90% dice que las vacunas, bla, bla, bla. Bien, ¿me lo pueden mostrar el estudio? ¿Lo puedo ver? ¿Puedo ver el estudio donde diga el 90% en base a qué? No lo sabemos. Pero con el nombre, las estadísticas dicen, programan realidad. Nikita, ¿qué quiere decir? Rumia quiere decir como ahí y no hago algo. No hago algo. O sea, estoy ahí en mis pensamientos. Bueno, la semana que viene, ¿qué voy a hacer? A ver. Y pasó, mirá la hora que pasó. Pasó una hora y estuve una hora volando en mis pensamientos. ¿Sí? Eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa rumia mental significa ese ruido que nos lleva a algo. Así que todo el tiempo, digamos, lo tenemos, ¿no? Los toltecas le llaman mitote, digamos, ¿no? Es como alguien que está contando historias todo el tiempo. Sí, pero en realidad no es solamente divagando, es prácticamente, lo diría así como muy humorístico, está dopándonos, digamos, ¿no? A ver qué es lo que quiero hacer y no salgo. Por eso la clave es pasarse a otro canal, el canal de expresar ese pensamiento. Eso lo que hace es rompe esa rumia mental a la cual muchas veces estamos acostumbrados. Bien. Wow, Tomás, hemos llegado al cierre del programa de hoy respondiendo. Es la primera vez que hay tantas preguntas. Bueno, me alegro muchísimo. Entiendo que es un tema muy, muy amplio y considero
que hemos respondido la pregunta. ¿Realmente nuestros pensamientos crean materia? Le hemos visto. Sí, a nivel fisiológico y sí a nivel de la materia. Obviamente hay mucho más para seguir profundizando, que ya saben que si están interesados en que sigamos profundizando en esta temática, pues lo hacemos. No hay problema alguno, al contrario. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos ha seguido con todas sus preguntas y comentarios, ¿no? Nikita, Carolina, el aprendiz, Iván. Aura, bueno, todos, ¿no? José Luis, bueno, todos y todas. Y bueno, pues no olviden, por favor, de suscribirse a las redes sociales de Pablo. Ahí les dejé los links, su página web, su fanpage, Instagram y todo eso. Y vean los otros programas que hemos hecho juntos. Ahí les dejé los links también. Y bueno, pues no sé si hay alguna cosa más que quieras decir antes de terminar sobre esto de los pensamientos, Pablo. Mil gracias, o sea, la verdad, sorprendido en algún punto, ¿no? Cuánto movilizó el tema y además me encantó esa sincronicidad respecto de lo recorrido atrás del tema, cómo después también eso se expresó en las preguntas que en algún punto también ya estaban, quizás por decirlo así, respondidas anticipadamente y sobre todo cuando han mencionado a Jacobo Greenberg, que me parece una señal hermosa, ¿sí? Ya que como les mencioné, hace bastante tiempo que está presente Jacobo, así que bueno, muchas gracias por el interés, por las preguntas, por el feedback, ahí por el humor, creo que están ahí a full escribiendo, me encanta, así que bueno, ojalá que sigamos así y que sea así también para los próximos programas que realicemos. Si Tomás me invita nuevamente, si no voy a suponer. Sí, claro, claro. O sea, para ti que te va bien los miércoles, Ahí pues estaba. bueno, podríamos hacer, a ver, por ejemplo, el miércoles 28 de septiembre a la misma hora que hoy, a las 3 de la tarde, de ahí Perfecto. ok, pues ahí lo apunto. Ahí ya también lo estoy agendando. Genial. Pablo Lema. 28 de septiembre. Buenísimo. Y muchas gracias y no olviden que el día 14 estará aquí Carolina a las 2 del mediodía de ahí de Argentina. Carolina Capmany estará con nosotros, la mujer de Pablo. Así que Bueno, vengan perfecto. preguntones también, vengan que va a ser un tema también hiper interesante, así que bueno, las invitamos también a que se sumen. Sí. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. pues terminamos aquí. Muchas gracias y dentro de una hora haremos otro programa aquí mismo en este canal. Y bueno, pues les esperamos a todos. Todavía no tengo el link de ese programa, pero será que les enseño aquí en la pantalla, el tetragramatón con Juanqui Medium desde España. Les esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Chao. luego.